vamos justamente a hablar de este tema con Mónica Muñoz Nájar. Ella es coordinadora de proyectos y políticas públicas en Redes, porque sabemos que el día de ayer el Ministerio de Energía aprobó un decreto supremo en la que se incluye el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, el GLP, a granel, el diésel 2 y otros demás insumos derivados del petróleo. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Economía para Todos. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mónica, en principio, para que la gente pueda entender que este tema quizás es un poco complejo para ellos, ¿qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se creó esto? Sí, de acuerdo. En el 2004 se creó el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y funciona, como su nombre lo dice, como un fondo para tratar de que el precio de los combustibles que estén incluidos no varíen mucho. Entonces, si hay un alza en el precio internacional, esa alza no sea muy brusca hacia los consumidores. Igual si hay una caída, tampoco la caída sea muy brusca, afectando a los productores a los que venden. Entonces, la idea es que se pone una banda, un límite superior y un límite inferior del precio. Cuando el precio real, digamos, en el caso de Perú, el precio de paridad de importación o el precio internacional está por encima de la banda, entonces lo que hace el fondo es a los que venden, en este caso la gasolina, por ejemplo, o el gas, les paga la diferencia. Entonces imaginemos que la banda está, por ejemplo, para la gasolina de 90 la han puesto en 12.15, ¿no? Entonces, si la gasolina de 12.15 está más que 12.15, perdón, entonces esa diferencia la paga el fondo para que te cobren 12.15 como máximo, ¿no? Esa es un poco la idea del fondo, que justamente nosotros como consumidores nos vemos protegidos de alzas muy fuertes ante cualquier alza internacional. Es importante lo que mencionas, Mónica, porque la gente de repente puede confundir y dice, bueno, si está en el Fondo de Estabilización, entonces esto no va a subir y el precio se va a quedar estático por 6, 8, 9 meses. Pero no es así, porque justamente varía o depende, digamos, del precio internacional. Es decir, si bien es cierto, está dentro del Fondo de Estabilización, puede que el precio se siga aumentando. Lo que evita es que sea un impacto brusco, mencionas. Correcto. No es posible tampoco tapar el sol con un dedo. Si hay un incremento muy prolongado, muy fuerte, lamentablemente lo vamos a llegar a sentir. El fondo lo que trata de hacer es que no sea tan brusco. Y la banda se actualiza una vez al mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente son los jueves de cada mes, mañana toca actualización de los precios de la banda. Y cada mes, cada último jueves de cada mes se va a venir actualizando y justamente se analiza, ¿no? Si el precio está subiendo, la banda también tiene que subir, porque tampoco se trata de mantener a la fuerza el precio, ¿no? Además tenemos que pensar en quién paga el fondo lo paga el Estado, ¿no? La naturaleza de este fondo es que cuando el precio baje, entre dinero, digamos, que compense al fondo. Pero en la práctica, el último año no ha entrado nada de dinero al fondo, entonces el 100% de los recursos vienen del Estado. Y por lo tanto, esto es dinero que se podría usar en salud, que se podría usar en educación. Siempre recordemos que el dinero del Estado es el dinero de todos, ¿no? Mónica, ¿y quién decide, digamos, establecer un máximo y un mínimo en el fondo? ¿Hay alguna entidad, algún comité que se encarga de decidir, ok, ya pasó un mes, vamos a ajustar esto? ¿Quiénes son? Sí, la norma de aprobación es la que determina cómo se hace ese procedimiento de actualización. Se usa un precio que publica Ocinermin todas las semanas y hay todo un procedimiento, pero efectivamente Ocinermin es el que oficializa las actualizaciones de las bandas y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, son áreas técnicas y hay una serie de fórmulas de actualización. Por ejemplo, ¿no? En la última resolución que ha salido, el último decreto supremo que ha salido, indica que las bandas no pueden incrementarse más de 5% mes a mes. Entonces, a pesar de que el precio pueda subir mucho, digamos, 5% es el límite que se puede incrementar la banda, ¿no? Y podría subir menos si es que en abril, por ejemplo, vemos un incremento no tan fuerte del precio del petróleo. Entonces, hay una serie de reglas que están publicadas y son bastante transparentes en ese sentido. Mónica, mencionabas al inicio de la entrevista que hay ciertos productos, no vamos a poner este término, dentro del Fondo de Estabilización. Me parece que el año pasado, no justamente por el precio del balón de gas, se incluyó el GLP, digamos, en ese fondo. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué otros productos se han sumado a este Fondo de Estabilización y a quiénes podría beneficiar? Por ejemplo, me parece que el GLP a granel lo usan los transportistas, pero también se habla de gasolinas 84.90. ¿Quiénes lo usan?
Sí, correcto. Normalmente el fondo la idea es que estén justamente los combustibles que usa la gente que tiene mayores necesidades. Entonces antes estaba solo el querosene, por ejemplo, y algunos otros combustibles de ese tipo. El año pasado se volvió a incluir el GLP doméstico, digamos, el envasado, y el diésel. Y ahora se ha incrementado el gasol de 84, el gasol de 90, la gasolina de 84, ¿no? Y el diésel B5. Entonces, con eso, digamos, se ha ampliado la cantidad de beneficiarios o las personas que son beneficiarias de esta estabilización. Hay una serie, digamos, de consumidores, muchos de nosotros que manejamos, las personas que hacen taxi también, la mayoría usa este tipo de combustibles, usan ya sea GLP a granel, o usan 84 o usan 90, ¿no? Entonces se está ampliando la base de consumidores que estarían siendo beneficiados con esta estabilización de precios. Ahora, Valeria, si me permites, yo lo que quería comentar era que no debemos esperar que ya mañana bajen los precios de los combustibles necesariamente. De hecho, cuando se incluyó en septiembre del año pasado el GLP, sí hubo una caída bastante rápida sobre el balón de gas, ¿no? Que estaba en 60 soles, no sé si recuerdan, el año pasado en agosto llegó a 60 soles, en algunos lados a 70. Sí bajó unos 10 soles, 12 soles, relativamente rápido, pero eso también fue producto de las conversaciones que tuvo en ese momento el Ministerio de Energía y Minas con los envasadores, digamos, que justamente se habían comprometido a poder hacer las reducciones de precio. Aquí lo que se hace es la reducción a la refinería. Nada asegura que eso pase a los consumidores. Entonces sí tenemos que estar atentos a que esa reducción se pueda traducir al precio que finalmente pagamos cuando vamos a un grifo, ¿no? Y eso depende obviamente de los refinadores. En parte se ha señalado de que ellos lo que esperan es que el Estado cumpla a tiempo con los pagos cuando tiene que cumplir con las compensaciones y una serie de condiciones, ¿no? Entonces, no es seguro, es probable que sí lo podamos sentir, pero la medida en la cual lo sintamos va a depender de una serie de factores que todavía no se tienen tan claros. Muchísimas gracias, Mónica, por esos detalles, explicándonos en detalle justamente lo que significa el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que ha sido parte de las medidas del gobierno. Muchísimas gracias. Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas en Redes, estuvo con nosotros en Economía.